Encantado de estar aquí en este canal con el profesor Fernando Larraín y con mis amigos contertulios para hablar de China, un país que no es un país, sino que es más bien un país continente, es una civilización, es algo que no ha conocido la humanidad hasta ahora. El ascenso de China como potencia es algo que la humanidad no ha conocido hasta ahora, no tiene precedente. Y estoy encantado de estar aquí porque Chile es uno de los países más relacionados con China. Eso habría sido inimaginable hace unos pocos años, hace una generación, cuando todos seguíamos mirando hacia el resto de América Latina y al resto de Occidente, Estados Unidos y Europa, fundamentalmente. Si nos hubiesen dicho de que China sería el primer socio comercial de Chile, no lo habríamos creído, pese a que el comercio ya iba aumentando de forma sostenida. Pero actualmente para Chile, China tiene un significado en todos los niveles, Nivel comercial, nivel político, nivel inversor, con gran potencial, más bien dicho, e inevitablemente nivel cultural, relación intercultural, que me parece aún, pese a todo lo que se ha hecho, que es muchísimo, cada vez que me acerco por Chile veo lo mucho que se está haciendo tanto a nivel académico como de relación cultural, es una asignatura aún pendiente. No se trata de que medio Chile tenga que aprender un idioma tan antiguo como el chino, pero falta aún un contacto de persona a persona, de delegaciones que se han ido multiplicando en cualquier caso, que es espectacular. No lo habría pensado jamás. Ahora, ocurre que no es solamente para Chile un país importante, sino que lo es también para la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, y es también un país continente decisivo para el así llamado país continente, país viejo continente, que es Europa, que frente a China realmente no es tan viejo. Y ahí está el tema. Cuando se habla de los países emergentes, a veces se menciona a China como uno de ellos, como por ejemplo haciendo parte de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Está claro que para Brasil se trata de una situación de emergencia que no es una reemergencia, es un país bastante más nuevo. Pero para el caso chino estamos hablando, y para el caso de la India también, de un país, de una civilización reemergente. China ya ha sido número uno en el pretérito, y allí en ese geoespacio de una inmensidad extraordinaria, donde se congrega prácticamente la suma del espacio de la cultura occidental, de la población del mundo occidental o de la población del mundo islámico, un espacio fantástico en dimensiones, han vivido cerca de 9.000 o 10.000 millones de personas desde la antigüedad. O sea, es un espacio muy roturado, muy labrado, un país aún campesino, un país del tercer mundo, aún con indicadores que le sitúan claramente en esa condición. Y a la vez es un país que es una superpotencia. ¿Cómo se puede explicar eso? Es uno de los enigmas de nuestro tiempo. Como un país que se puede situar casi a la par con Estados Unidos y en algunos baremos realmente a la par con Estados Unidos en términos de poder disponer de recursos materiales, cosa que actualmente Estados Unidos no puede hacer, puede seguir siendo del tercer mundo. Yo creo que una asignatura pendiente para todo el mundo occidental y especialmente para países de América Latina como Chile, que han estado tan orientados a Occidente, es fijarnos en lo que ha sido la historia china. No tanto por tener un poco más de cultura general, no solamente por saber de que en China había exámenes para acceder al funcionariado antes que existiese Europa,
no es tanto aprender estrategia china, que ha sido adoptada por grandes estrategas en Europa, como Clausewitz, como Napoleón, etc. No es tanto saber que China pudo haber conquistado el mundo en el siglo XV, antes de Cristóbal Colón, con unas expediciones de un tonelaje muy superior a esta empresa que llega a nuestras costas, sino que es también más cosas, que es imposible subrayar del todo y sintetizar en estos pocos minutos. En cualquier caso, pongo el acento en que tendríamos que imbuirnos más de lo que es el legado general de la cultura china, muy centrado en el idioma y muy centrado también en el sentido de los detalles y también en la innovación. Siempre pensamos en una China alrededor de Confucio, pero también es mucho más, es la invención china que discurre por el carril taoísta, que está asociado a la alquimia, al querer una vida eterna, a la experimentación. La inmortalidad. A la inmortalidad. A la inmortalidad. Y a la innovación también. Ahí hay raíces muy, muy importantes. Y eso mucho antes que tuviésemos Occidente. Ahora, es cierto que el Imperio Romano existía a la vez que la primera dinastía y la segunda dinastía, la Han, que han sido tan contribuyentes a conformar lo que es el Estado chino durante miles de años. Pero resulta que antes del primer Estado chino, ya China tenía su gran pensamiento, no vamos a decir solamente estratégico, sino que pensamiento de gran nivel en la época más o menos, pero incluso antes de la Grecia clásica. Esta es una consideración importante. Por lo tanto, no estamos tratando con un país cualquiera. Ahora, es cierto que China ha estado deprimida en los últimos 2 siglos, últimos 2, 3 siglos. Fue impactada por Occidente, por ese viejo continente que solemos llamar Europa, y realmente el contacto fue un shock que llevó a China a contraerse y a ser prácticamente gerenciada desde Europa, desde Estados Unidos, incluso desde Japón. Y por tanto, el siglo XX es un siglo de reafirmación nacional. Son periodos, ciclos que toman su tiempo, al cabo del cual, digamos, en una primera etapa, hacia 1971, 72, cuando la misión Kissinger-Nixon o Nixon-Kissinger visitan China y alaban el desarrollo chino, Mao Zedong dice, bueno, yo he sido capaz de transformar algunas calles del centro de Pekín en una clara exageración, pero que en cualquier caso denota que los ciclos, para el caso chino, llevan su tiempo. Estamos hablando de un país continente que tiene 1.400 millones de habitantes, por tanto, más que todas las Américas, y si le sumamos una parte apreciable en la Unión Europea, aún no tenemos la Constitución de China. Pero parece que en la última generación, cuando China se reabre al mundo, que no se abre al mundo, se reabre al mundo, China parece haber entrado dentro de la aceleración del tiempo que viene marcada por el mundo occidental. El mundo occidental es un mundo fáustico que parece que lo quiere atrapar todo, que lo quiere descubrir todo. Y resulta que le ha ido a golpear la puerta a un titán que ya tenía un pasado de grandes invenciones. Por ejemplo, para el caso chileno, ya el sismógrafo. También para el caso chileno, la observación del cielo. Y es tan importante, aquí en Chile se mira tanto el cielo. El mapa celeste completo. El mapa celeste. Y estamos todos siempre muy atentos a cuando viene el próximo temblor. Bueno, esto los chinos ya lo medían y tenían su brújula también, y tenían su compás, y tenían su papel, y tenían también relacionado con Valparaíso, tenían su sistema de cohetería que se ha estrenado nuevamente aquí en la bahía, gran parte producida en China nuevamente, pero esa acción de lanzar al espacio sin tener esa conciencia europea de que se podía dominar el mundo. Y como digo, la avanzadilla Nixon-Kissinger fue a golpear a la puerta por motivos estratégicos, porque China se sentía muy rodeada por la ex Unión Soviética, no se sabía exactamente cómo iba a poder sobrevivir. Estados Unidos también necesita salir de ese atolladero que era la guerra de Vietnam y llegan a un acomodo.
Y lo que está ocurriendo es producto de ese encuentro en gran medida, las consecuencias de ese encuentro. Ahora bien, China no sabía hacia dónde iba en 1972, una movida estratégica de circunstancia. Incluso cuando Deng Xiaoping, el histórico líder chino, asume las riendas del país en 1978, lanza sus modernizaciones y reapertura al mundo en 1978-79, no es absolutamente consciente de que el punto de llegada es el 2012 que conocemos en estos momentos, donde hay un océano de creatividad que se está desarrollando en China. Ciertamente que nosotros también leemos de que hay una censura en China, etc. Pero entonces, ¿cómo conciliamos esto? ¿Cómo piensa el chileno o el latinoamericano, o el europeo, o el norteamericano, que está más informado de China, ciertamente, pero que a veces duda de por qué acercarse a China a nivel ciberespacial, a nivel de software, cuando hay una censura, o cuando no hay un sistema similar al nuestro? Y la respuesta es muy positiva. Probablemente no haya región en el mundo, excepto Estados Unidos, donde se esté desarrollando una creatividad tan grande como en el ciberespacio chino. Eso da, a su vez, margen para una cantidad de negocios respecto de los cuales no somos siempre conscientes. Más que hacer un comentario, yo me pregunto, y creo que Augusto nos podrá aportar algunos antecedentes adicionales. ¿En qué medida esta China que estamos viendo puede enfrentar el desafío de proseguir su proceso de desarrollo de manera sustentable? China no ha hecho ninguna contribución en esto, o sea, se ha sumado al modelo de desarrollo que existe, con todas sus consecuencias. Es cierto que ha inaugurado algunas ciudades experimentales de tipo ecológico, pero no basta, ni mucho menos. Y se sigue produciendo a este nivel de motorización y las principales empresas del mundo van a llevar a sus plantas allí y se están produciendo aún ese incremento que venía de antes. Una vía que puede... A ver, primero, yo no le veo una solución de aquí a muy pocos años ni aquí a final de esta década. Parece que no la hay, parece que no la hubiera. Por otro lado está el plan quinquenal que existe que concluye en 2015 y contempla en parte esto, pero no va a ser suficiente por el nivel de desarrollo chino. Si bien la economía china crecía al 9%, este año estaría en 8,2, 8,3. Es casi imposible casar esto, crecimiento económico y fuertes medidas ecológicas. Este año hay importantes cambios políticos en la República Popular China. Una nueva generación de líderes, la quinta, reemplazará a la autoridad de gobierno y la dirección del partido. Considerando que es posible esperar una clara continuidad, ¿usted ve algún cambio en la dirección del partido y en el liderazgo de nuevo premier? Como por ejemplo en política exterior y en el campo económico-financiero. Claro, gracias, Carmen, por la pregunta. Bueno, eso es la nueva generación de líderes, la quinta. El liderato que viene, encabezado por Xi Jinping y Li Keqiang, son los actuales primer ministro, vicepresidente y vicedirector de las Fuerzas Armadas. También situados, tienen un excelente currículum de redes, tienen experiencia en la costa, saben hacia dónde va. China también tiene experiencia en el interior. Xi Jinping es ingeniero químico y también sabe de teoría marxista. Esto siempre es importante, mantener los equilibrios, experiencia en la costa y a la vez en el interior. Va a ser una transición que podría ser la mejor transición que ha tenido China hasta hoy. Hay obviamente varios polos de poder, no todo, diríamos, utilizando un lenguaje coloquial, se cocina en Pekín o en Zhongnanhai. Hay una serie de polos de donde surge la élite que están contendiendo en estos momentos, pero la impresión que da es que por segunda vez, solo por segunda vez, desde 1949, China va a tener una transición ordenada, incluso podría superar a la previa. Esto que parece algo tan alabable para China, nos denota los desafíos que tiene China. O sea, recién ahora va a tener la segunda transición
exitosa. Cambios en política exterior, más internacionalización, más de lo que hay. En ese sentido, Xi Jinping ha estado aquí en Chile, ha estado en distintos países del mundo y ha estado en Chile, lo cual también habla bastante bien de cómo se ven las cosas desde allí hacia América Latina y cuáles son los países que miran hacia el Pacífico. Hay una visión global que va a continuar, pero no va a haber muchos cambios. Yo diría, si se me permite otra licencia, mantener un poco las riendas. Esto que se habla de abrir el sistema político, que un poco, como por ejemplo mencionado el aún primer ministro Wen Jiabao, es difícil que lo haga de entrada al nuevo liderato. Se va a tener que primero asentar el año próximo y el año subsiguiente, que es cuando se producen estos cambios en la cumbre de poder. ¿Cómo ves tú a futuro esta relación, ¿no es cierto?, que es cada vez más gigante desde el punto de vista comercial? Una expansión de las líneas de vuelos, ¿no es cierto?, entre el continente y la isla, las grandes inversiones de Taiwán continental, ¿no es cierto?, sobrepasan cualquier nivel, ¿no es cierto?, de expectativa que podría ser un analista. ¿Cómo ves tú esta relación, ¿no es cierto?, que fue tan tensa en el estrecho? Yo creo que todo se resume, o una parte se resume en el premio Confucio que Pekín otorgó el año pasado y se lo dio a Lien Chan, dirigente del Kuomintang histórico, claro. que ha motivado y que ha impulsado el acercamiento, que es modélico y pasa desapercibido en parte por un tipo de relaciones públicas que Pekín no logra captar tan bien como debiera, porque realmente es un ejemplo. Es cierto que se ven esos 700 misiles apuntando o más, porque se van incrementando hacia la isla, pero forma parte del juego, de un juego un poco, si se me permite otra licencia, del gato y el ratón, más o menos para jugar un poco con el lenguaje, porque lo que hay allí es una gran amistad comercial. Claro. Y no solamente eso, sino que hay una relación de pueblo a pueblo, ya no de persona a persona casi. La nación china. Es la nación china que está allí intercambiando de Taiwán, que han vivido y están viviendo en el continente, que supera, diríamos, más de 1 millón largo, podríamos llegar incluso a los 2 millones de gente que regresa a la isla y que han estado viviendo en Shanghái, en Pekín y en el sudeste asiático. Y respecto de la cual, la siguiente autoridad, el presidente Xi Jinping, el año próximo, tiene un entramado de relaciones sociales. Hay muchos matrimonios que se han venido dando. La gente no informa mucho de esto, se habla más bien de los problemas que hay, los acercamientos que hay a nivel marítimo, a nivel postal. Bueno, ya no tiene mucho sentido con internet, vale eso. Pero de todo tipo están allí y es un ejemplo para lo que había. O sea, han salido una guerra civil que ha quedado, digamos, refrigerada durante décadas y sin ninguna firma específica ha comenzado esto en 1987. Claro. Eso yo lo viví de cerca cuando regresaba gente de Taiwán, que no se veían estas familias separadas, que es un gran ejemplo, por ejemplo, para las dos Coreas. Claro. O incluso dentro de América Latina, muy cerca de Miami, también se podría citar para Cuba. Es un ejemplo mundial, sin que caiga un telón. Claro. Eso sería las dos Alemanias. Está ocurriendo. Los enclaves de la Guerra Fría, de alguna manera, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera ser no solamente resueltos a nivel diplomático, sino la hipótesis que planteo es que el comercio, en este caso, ha sido, ¿no es cierto?, el vehículo como más eficaz, que produce una serie de otros efectos multiplicadores a nivel diplomático. ¿Qué otras herramientas, aparte de lo que es compra de materias primas, de commodities? Claro, tenemos un ejemplo acá en la quinta región que son el Instituto Confucio. Santiago también, la Universidad Católica lo tiene, pero ¿qué otro vehículo está empleando China para acercarse usando otro tipo de herramienta que no sea solamente la comercial y la compra de materias primas? Ahí está el tema, es un desafío para Chile, no para China. Ya. O sea, ni siquiera es para América Latina, es para América Latina, pero no para China. Ya. Hay que situar las cosas, ver el poder que tiene cada parte. Nos suena muy bonito, pero comencemos a hablar. Para China, el socio principal es Estados Unidos. A la vez, casi a la par, pero segundón, por ahí, la Unión Europea. Luego está Japón, Corea del Sur.
Luego está Rusia y los 10 países de la ex Unión Soviética. Luego está el sudeste asiático, que está junto allí y que tiene una dimensión poblacional equiparable a América Latina, un poco inferior, pero igual, son vecinos. Luego está África, que tiene una relación también de inversión que no tiene China con América Latina. Entonces la pregunta que uno se hace, pero es que claro, uno se tiene que mirar qué dimensiones tiene. Correcto. Entonces es el desafío más, digamos, nuestro, para hablar en este sentido, que de China, aun cuando a China también ciertamente le interesa llegar al mundo. Yo creo que a los chinos les interesa que nosotros dejemos de ser tan culturalmente eurocéntricos como hemos sido en el pasado, porque eso eleva su estatus. Es cierto absolutamente lo que dices, o sea, en el sentido de que también China, por otro lado, no, y en la isla de Taiwán también se hace esto, es un pensamiento muy chino, no descuidar nada. O sea, estar con el poderoso, pero no descuidar nada. Y de ahí esas misiones por el Caribe muchas veces, que mira Taipei de rojo, luego viene Pekín y se afanan por reconocimientos allí en el Caribe, en islas minúsculas o en el Pacífico. Bueno. No descuidar nada, en ese sentido es absolutamente coherente lo que dice. Dentro del marco de prioridades planteado. Claro. Sí, no descuidar nada. No descuidar Estoy muy nada, de acuerdo. No descuidar nada. Nada. Todo es importante. En el pensamiento estratégico chino, incluso, si uno se plantea a quién va a ganar una partida, la partida no se gana 1-1 recto, se puede ganar circunvalando. No necesariamente estamos hablando de ganar una partida, aunque quién lo sabe, ocupar espacios. El desafío para nosotros es tratar de entenderla, o sea, tratar de tener algún tipo de información que nos permita comprender realmente qué es lo que es China, ¿no? En general uno dice China, el ciudadano común lo vincula con los restaurantes o con la comida china, pero ya está vinculado a productos de calidad. Acuérdense hace 25 años atrás cuando decía esta cuestión es desechable porque eran productos de mala calidad, y eso se ha revertido. Entonces el gran tema es cómo dar pasos para poder entender a esta China milenaria y sobre todo que los chinos siempre han valorado lo que es la sabiduría. La sabiduría a través de sus grandes pensadores. Entonces, probablemente un camino, el chino probablemente es muy difícil de aprender, pero quizás un camino es tratar de entender a los grandes, a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, a Sun Tzu. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa Asia Pacífico, ¿no es cierto?, en la universidad, entregando pequeñas cápsulas a nuestros estudiantes para que puedan entender algo de lo que es China. ¿Podría agregar algo allí? Sí. Porque es también una pregunta, un comentario que me has hecho muy pertinente. Entre los datos, China es uno de los principales países donde se habla inglés del mundo. Podría pasar a la India esta década. Claro que la India son nativos, pero en número. Indeed. Claro, nativos. Pero esto es algo muy importante. O sea, primero el chino, yo lo he visto aprender a gente de todo el mundo, y es difícil, es una complejidad, pero es abordable, es perfectamente posible porque eso lo veo a cada rato. Pero lo otro, en inglés. Soft power chino en inglés. Claro. Sí, claro. Lo otro, es el país que más invierte en investigación y desarrollo actualmente. Lo otro, es uno de los 3 países que emite más patentes del mundo, de los 4 o 5, por ahí. Es el segundo país que produce más papers científicos del mundo. Que sean citados en número 8º, 9º, es otra cosa, está ahí. Está ahí. Por lo tanto, a la vez de leer a estos estrategas tradicionales, aprender cosas que antes se iban a aprender, digamos, al mundo desarrollado, están ahí. ¿Dónde está Bill Gates? Está en China. ¿Dónde está Google? Pese a la confrontación que tuvo hace 1 año y medio, sigue en China. Entonces hay que ir allí y, digamos, matar, 2 pájaros de un tiro, si se me permite esta otra expresión. Nosotros desde aquí siempre hemos tenido el desafío de ir a Estados Unidos, Europa y luego al resto del mundo. Ahora se pueden matar varios pájaros de un tiro yendo a lo global que es China. Hay mucha inquietud porque en China, con el desarrollo capitalista y la globalización, aumentan las desigualdades internas. ¿Algún comentario al respecto?
En eso China no ha ofrecido un modelo. No ha ofrecido un modelo. En cierto sentido, se ha estado latinoamericanizando para hacerlo. Un fenómeno que conocemos nosotros. Aunque ahí hay cosas ciertamente debatibles. La desigualdad. Claro, la desigualdad. La cantidad de millonarios que tiene China es de las importantes del mundo. Y por eso a la vez también se sitúa entre los personajes de estos millonarios más decisivos del mundo. El año pasado era Hu Jintao, el presidente chino, que no es un millonario, pero más abajo sí los hay. Y hay gentes que apenas han estado en la ciudad, que no tienen un nivel educativo realmente que se pueda comparar con alguno latinoamericano avanzado, o aún hay un más o menos 10% de analfabetos o personas semi-analfabetas o más. Hay esas desigualdades, pero claro, el desafío ahora es eso que descuidó la administración Jiang Zemin y que la última ha intentado revertir en alguna forma y que la próxima tiene que necesariamente solucionar, porque cuando emerge la clase media, eso se conoce en América Latina, también con fuerza, hay protestas. ¿Cómo ves tú los estallidos sociales que han surgido, ¿no es cierto?, en China, especialmente en el sur de China, que es tremendamente más cosmopolita? ¿Cómo ves estas formas de protesta o de crisis de legitimidad que puede tener el Estado chino, no solamente en la costa, sino también en el sector rural? Y no se informa, las agencias no aparecen en las agencias oficiales chinas, ¿no es cierto?, cómo la sociedad civil o los chinos, ¿no es cierto?, protestan. Sí, es muy atingente, es una observación. Esto se puede mencionar al disidente chino Lai Weiwei, que ha sido todo un caso muy contradictorio. El artista, este pintor plástico. Ha sido un caso muy contradictorio. Este fue el artista que co-creó, diseñó el estadio conocido como el Nido para los Juegos Olímpicos. Y que ha tenido ese destino, que ha sido, en fin, investigado por la justicia, etcétera, pero ha tenido una cantidad de adherentes que llama la atención. Eso llama la atención. Pero es una cosa muy interesante porque habla de los urbanitas chinos, del acceso que tienen a la información y que se pueden jugar su destino dando la cara, cosa que no se esperaba. Pero lo que realmente plantea un desafío para China a nivel macro son esos 180.000 protestas al año que se dan en China. Hace poco eran más o menos 100.000. Ahora es cierto que en Europa también hay protestas también. O sea, todo lo que vivimos ayer privativo de China se va. Es allí el desafío y esta gente se va incorporando al ciberespacio y va entendiendo las demandas contra el cacique del lugar que antes se iban a ventilar a Pekín, estos contestatarios que cogían el tren y iban a Pekín a decir, mire, en mi aldea tal, tengo este problema con el cacique tal. Ahora se pueden organizar a nivel local utilizando el Twitter, Weibo chino, del ciberespacio. Es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo y por otro lado es digamos, el destino de la sociedad emergente que pide más. Tiene muchas formas de actuar. Actualmente esa sociedad emergente formas de insurrección en China y lo que han sido las sectas, ¿no es cierto? Ha sido parte de... Las sectas, claro. Es otro. Se ha atenuado, pero ahora viene esto otro, que es mucho más una amenaza, diríamos, a nivel oficial, que las protestas de Tiananmen, por ejemplo. Mucho más. Mucho más. Esa gente ha tenido una salida al exterior o se reconvirtió, porque formaban parte de la inteligencia del país, de la intelectualidad. Pero esta otra gente no, se lo juega todo allí en la tierra. Gracias, Augusto. Con esto quiero dar cierre a este primer ciclo de conversaciones sobre Asia, del programa Asia Pacífico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y nuevamente agradecerle al profesor Manfred Wilhelmi, a la Fundación Chilena del Pacífico y a la colaboración de la colega Carmen Mendoza, ¿no es cierto?, por hacer posible esta conversación sobre China y nuevamente dejar abierto, ¿no es cierto?, a cada uno las reflexiones que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias, un placer.